En las profundidades de Halloween se esconde un pasado ancestral y siniestro. Antes de ser una festividad de disfraces y dulces, era Samhain, una noche donde el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se desgarraba. Los espíritus hambrientos y vengativos vagaban libres mientras criaturas oscuras y demoníacas se deslizaban por la noche. El miedo era el rey, y los vivos se protegían con máscaras y fogatas, tratando de engañar a las sombras. La iglesia intentó calmar este terror, pero las antiguas tradiciones persistieron, ocultas bajo una nueva capa de santidad. Hoy celebramos Halloween, pero hemos olvidado el verdadero significado, porque al final, Halloween no es una noche de diversión, es el eco de una antigua llamada, una advertencia en las sombras de la noche. El eco de Samhain aún resuena, recordándonos que en esta noche los muertos regresan, y no siempre con intenciones pacíficas. Los rituales de Samhain eran una mezcla de respeto por los ancestros y temor a lo desconocido. Las hogueras encendidas en las cimas de las colinas servían como faros para guiar a los espíritus perdidos y como protección contra las fuerzas oscuras que se desataban en esta noche. Los celtas se disfrazaban con pieles de animales y máscaras grotescas para confundir a los espíritus y evitar ser poseídos. Estas máscaras, a menudo horripilantes, representaban a los muertos o a criaturas malignas, creando una atmósfera de terror que ahuyentara a los espíritus más malévolos. Se dejaban ofrendas de comida y bebida en los umbrales de las casas para apaciguar a los espíritus hambrientos y evitar su ira. Sin embargo, estas ofrendas también servían como señuelo para atraer a las entidades más oscuras que buscaban alimentarse de la energía vital de los vivos. Los druidas, sacerdotes celtas, utilizaban esta noche para comunicarse con el más allá y realizar profecías sobre el futuro. Se creía que los espíritus podían revelar secretos ocultos y predecir los acontecimientos del año venidero, pero también podían traer consigo mensajes de desgracia y muerte. Aunque la iglesia intentó cristianizar estas celebraciones, la esencia pagana de Samhain persistió. Los rituales se adaptaron, pero el miedo ancestral y la conexión con el mundo de los muertos se mantuvieron intactos. Las calabazas talladas, que originalmente representaban cabezas cortadas como ofrenda a los espíritus, se convirtieron en símbolos de Halloween. Los disfraces que antes servían para ahuyentar a los espíritus se transformaron en una excusa para la diversión. Sin embargo, bajo la superficie festiva de Halloween, aún late el corazón oscuro de Samhain. Los niños, disfrazados de monstruos y fantasmas, juegan a ser los muertos que tanto temían sus antepasados. Y en la noche más oscura del año, cuando el viento aúlla y las sombras se alargan, podemos sentir una presencia ancestral, una llamada desde el más allá que nos recuerda nuestro vínculo inquebrantable con la muerte. Hoy celebramos con risas y dulces, ignorando que esta noche, aún en el corazón de nuestras festividades, los ecos de los muertos aún resuenan. Samhain vive en cada susurro del viento y en cada sombra que se desliza bajo la luz de la luna, porque en la noche del 31 de octubre, el verdadero terror no ha desaparecido, solo se ha disfrazado. En el oscuro trasfondo de la historia, cuando la luz del cristianismo comenzó a expandirse por Europa, la lucha entre lo sagrado y lo profano se intensificó. En este contexto, surgió el Día de Todos los Santos, una festividad destinada a reemplazar las antiguas costumbres paganas que giraban en torno a Samhain, una noche donde los muertos regresaban para reclamar su lugar entre los vivos. El 1 de noviembre fue designado por la Iglesia como un día para honrar a todos los santos y mártires, pero en las sombras de este nuevo orden, las viejas creencias no desaparecieron. La conversión forzada de los pueblos a la fe cristiana fue un proceso oscuro y violento, marcado por la represión de rituales ancestrales que evocaban un profundo respeto por los muertos. La Iglesia, en su afán de borrar las tradiciones paganas, intentó suprimir la esencia de Samhain, despojándola de su misticismo y terror,
pero no logró extirpar el miedo arraigado en el corazón de la humanidad. Así, el Día de Todos los Santos se convirtió en una fachada. Las almas de los fallecidos, que antes eran veneradas y temidas, ahora eran recordadas en un ritual que buscaba encerrar su poder en un molde cristiano. Se encendían velas en los altares y los fieles ofrecían oraciones, como si esas palabras pudieran sellar la puerta entre los mundos. Pero el eco de los antiguos rituales seguía resonando, oculto bajo la superficie de la fe. Las ofrendas de flores y el encendido de luces se asemejaban a las hogueras que una vez sirvieron para ahuyentar a los espíritus malignos. A pesar del intento de la iglesia de borrar el pasado, la sombra de lo que una vez fue Samaín persistió. Las almas, atrapadas entre dos mundos, continuaron merodeando en la noche del 31 de octubre, buscando una conexión que se negaba a romperse. El miedo a lo desconocido seguía vivo, alimentado por las historias de espíritus que volvían para reclamar sus derechos, desafiando la supuesta paz que el cristianismo había tratado de imponer. Así, en la penumbra del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, se convierte en un reflejo inquietante de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, una celebración que, aunque envuelta en fe, recuerda que las almas no se apagan con la muerte y que los ecos de aquellos que partieron siguen resonando en la noche, recordándonos que, más allá de la superficie, la oscuridad siempre acecha. A lo largo de la historia, la humanidad ha mirado hacia la oscuridad con una mezcla de fascinación y terror. En las sombras se encuentran las brujas, figuras que personifican el miedo y el misterio de lo desconocido. En épocas de superstición e ignorancia, las brujas eran vistas como guardianas de secretos antiguos, capaces de manipular fuerzas que escapan a la comprensión humana. Conocían la naturaleza, el poder de las hierbas y los secretos de la vida y la muerte. Pero esta sabiduría, en un mundo temeroso de lo inexplicable, se transformó en una maldición. Las mujeres acusadas de brujería eran perseguidas, enjuiciadas y condenadas, arrojadas a las llamas como símbolo de una sociedad que temía lo que no podía entender. Pero en sus rituales y encantamientos resonaban ecos de antiguas creencias. La conexión con los espíritus, aquellos que habían cruzado el umbral de la vida en la oscuridad de la noche, se decía que invocaban a los muertos, buscando guía o venganza. La línea entre la vida y la muerte se desdibujaba, y en su búsqueda de poder desafiaban a las fuerzas invisibles que acechaban en las sombras. Los espíritus, esas almas en pena que vagan sin rumbo, alimentan la inquietud de quienes temen el más allá. Las leyendas cuentan historias de apariciones que regresan para reclamar lo que les fue arrebatado, de sombras que susurran en la noche, instando a los vivos a recordar. La creencia de los espíritus y el pavor que generan ha marcado a generaciones, evocando rituales y supersticiones que perduran hasta nuestros días. Se dice que el miedo a lo desconocido es lo que nos mantiene alerta. Nos recuerda que hay cosas en este mundo que desafían la lógica, que son inexplicables y aterradoras. La conexión entre brujas y espíritus es profunda. Ambas representan lo que la sociedad ha tratado de controlar y silenciar. Mientras las brujas invocan y manipulan, los espíritus revelan la fragilidad de la vida y lo inevitable de la muerte. En su danza macabra se unen en un oscuro abrazo, recordándonos que el miedo a lo desconocido no es solo un capricho de la mente, sino una realidad tangible que acecha en cada rincón, en cada susurro del viento. Hoy, aunque el tiempo ha avanzado, los ecos de este miedo persisten. Las historias de brujas y espíritus perduran en la cultura popular, alimentando una curiosidad que desafía el sentido común. Pero como una sombra acechante, siempre queda la pregunta: ¿qué hay realmente en la oscuridad? ¿Qué secretos se esconden en lo desconocido? Al final, las brujas y los espíritus son recordatorios de que en cada rincón oscuro de nuestra existencia hay fuerzas que no podemos controlar y misterios que nunca podemos desentrañar. La noche de Halloween, con su manto de misterio y terror, tiene sus raíces en las antiguas festividades celtas como Samaín, donde la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos se desdibujaba. Sin embargo,
este oscuro legado comenzó un viaje que cruzaría el Atlántico, transformándose en algo inesperado. Cuando los colonos europeos, cargados de supersticiones y leyendas, arribaron a América, trajeron consigo no solo sus tradiciones, sino también sus miedos. En los primeros asentamientos, la sombra de la muerte seguía acechando. El temor a lo desconocido, los fantasmas de los ancestros y la influencia de la brujería se entrelazaron en un tapiz oscuro que envolvía a la nueva tierra. Las historias de espíritus que regresaban en la noche y de brujas que vagaban en la penumbra resonaban en la mente de aquellos que buscaban consuelo en un mundo hostil y aterrador. Con el paso del tiempo, el manto de Halloween comenzó a cambiar. La llegada de nuevas culturas, la mezcla de tradiciones y la búsqueda de una identidad en el nuevo mundo transformaron la celebración. La festividad, una vez imbuida de un profundo miedo y reverencia por los muertos, se fue distorsionando, perdiendo su esencia sombría en un mar de luces brillantes y dulces tentadores. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Halloween se reimaginó como una celebración para niños. Las travesuras y las fiestas, antes temidas, se convirtieron en una excusa para disfrazarse y jugar. Las máscaras de terror, que antes representaban un temor palpable, ahora se convertían en adornos de una festividad más alegre. Sin embargo, el eco de su origen oscuro nunca desapareció por completo. Las calabazas talladas, que una vez fueron símbolo de advertencia y protección, ahora son simples decoraciones. Su significado original, perdido entre risas y juegos. A medida que Halloween se popularizaba en América, la oscuridad que alguna vez lo envolvió fue sustituida por un resplandor festivo, pero a pesar de su transformación, las sombras de su pasado permanecen latentes. En cada rincón de la celebración, los ecos de Samaín susurran suavemente, recordándonos que bajo la superficie de las risas, las puertas a lo desconocido aún permanecen entreabiertas. Hoy, mientras millones se visten de monstruos y se lanzan a la búsqueda de dulces, es esencial recordar que Halloween, aunque envuelto en luces y diversión, lleva consigo el peso de la historia, un legado de misterio, miedo y una conexión intrínseca con el más allá que nunca se ha desvanecido por completo. En esta noche de Halloween, aunque nos riamos y juguemos, las sombras nos observan, recordándonos que en el fondo siempre hay un lugar para el terror. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte a este canal. Apóyame compartiendo y dándole like. Nos vemos hasta un próximo video.